en quién confiar. Está con nosotros Fernando Jandama al otro lado de la pantalla. Fernando, buen día, un abrazo. Querido Nico, Gladys, muy buenos días. Encantado de compartir el escenario con ustedes nuevamente. Fernando, yo te había invitado para hablar un poco sobre lo que es el Golpe 2, ese proceso contra la expresidenta Yanine Áñez, pero de pronto aparece este hecho escandaloso de efectivos policiales involucrados con el robo de vehículos en Chile para ser trasladados hasta Bolivia, donde se le cambian las placas para venderlos. O sea, un hecho escandaloso, querido Fernando. ¿Qué dices? Contradicciones desde la posición del ministro de Gobierno que son evidentes. Claramente hace referencia a que no se puede condenar una institución por unos cuantos efectivos, pero suspende a toda una unidad. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Y segundo elemento también altamente cuestionable, estos casos no aparecen de un día para otro. Esto es algo que ha sido sistemático, masivo y que ha motivado a la prensa chilena a hacer la investigación. Y viene el tercer factor. Si no existe esa investigación externa, y no es la DEA, no es una organización de lucha contra el crimen, es simple y llanamente civiles que están viendo a lo que todas luces sabemos que sucede. Y eso, si hemos visto cientos de autos en esas mismas condiciones, no quiere decir que un par de personas dentro de la policía lo manejan. Es cantidad, es por un tiempo extenso de plazo y, perdón que sea grosero con lo que voy a decir, me indignó la poca sangre en la cara del ministro esta mañana cuando le hacen la pregunta concreta, ¿quién designa los altos mandos policiales? Y él se olvida de que él es ahora parte de esos altos mandos policiales que son designados, su respuesta es por meritocracia y por carrera. Estoy mostrando, o sea, discúlpenme, estoy a punto de patear mi silla, porque eso ya es descaro de un ministro que ha esquivado la bala de una interpelación oral y que ha vuelto más agresivo, más alzado y altanero. Envió 2 cartas a diputados, a parlamentarios cruceños por denunciar el narcotráfico, notariadas, amenazando de que no denunciar un ilícito es encubrimiento. Pero resulta que quien denuncia acaba en el banquillo de los acusados. Este ministro creo que sale de una para meterse en otra muy rápido. Grave, Fernando, Gladys. Grave, Fernando. ¿Y qué hacer ante esta situación, no? Porque cada vez la corrupción es más latente en nuestro país, ¿no? No solamente en la justicia, ahora también estamos viendo en los policías. Claro, era algo que se conocía, pero no donde se ven varios jefes policiales involucrados, ¿no? En casos de narcotráfico, lo propio, creo que bueno, policías también involucrados. ¿Cómo hacer que la institución del orden vaya mejorando, se eviten este tipo de cosas? No sé, algo se tendrá que hacer. Gladys, Es, Fernando, perdón. Eh, Cuando hablamos de DIPROVE, porque Rolando Telles ha sido director de prevención de robo de vehículos, y Raúl Cabezas Pantoja, vocal suplente del Tribunal Supremo Disciplinario de la Policía, y además fue comandante de la Policía Fronteriza en Uyuni. Pero no son al parecer, no son los únicos implicados, porque cuando el periodista y esos civiles que llegan hasta territorio boliviano para recuperar ese vehículo robado y ven en una playa vehículos supuestamente robados, aparece una persona supuestamente ser sargento. Imagínate que se comunica con su comandante. Si un sargento está involucrado y se comunica con su comandante que se robó un vehículo, imagínate cuánta gente está involucrado en este hecho ilícito del robo de vehículos, no solo de Chile, de Brasil, de Paraguay, porque dicen que en Yacuiba hay cientos de vehículos robados. O sea,
el aparato delincuencial instaurado en la policía no son dos, sino que irradian a más. Fernando. Y llega hasta las más altas esferas. Sí. Les voy a un ejemplo que es concreto. Omar Rojas Echeverría, atrapado en Chile, en Colombia, perdón, por la vinculación con Techo de Paja. Y además en otro operativo donde hoy Maximiliano Dávila está detenido por enriquecimiento ilícito, no ningún cargo de narcotráfico. Pero, ¿por qué la acotación? Alexander Rojas Echeverría, inspector general de la Policía Nacional hasta la captura de Omar Rojas y unos meses después. El segundo cargo de la Policía Nacional. Puede ser que digan no hay una relación, el crimen es individual, todo eso, pero estamos viendo de que los altos mandos están comprometidos con esto. Hay que decirlo claramente. ¿Sí? Y cuando al mismo alto mando le pedimos una limpieza de la institución y el alto mando está podrido, perdón la referencia tan clara y tan directa para Johnny Aguilera y esa cúpula que maneja, porque ha demostrado falta de idoneidad, falta de criterio o total incapacidad. Cualquiera de las tres es gravísima, porque no están haciendo más que mover fichas. Lo que pasó con este coronel, justamente el de Diprove, que está siendo procesado, pasa primero por régimen disciplinario. El Ministerio Público no se ha manifestado hasta ahora, no llama la atención. Entonces, evidentemente hay colusión entre la justicia y la policía corrupta, desinstitucionalizada. Ese es el principal elemento. Hay una desinstitucionalización de la fuerza del orden que ha forzado a la prebenda y a la corrupción en todas sus instancias. ¿Cómo volver a una institucionalización del verde olivo? Para empezar, tendrían que hacer lo mismo que con la justicia, quemar todo y empezar de cero. Y eso significa cambiar nuevamente los altos mandos, pero por gente idónea. Ahora, ¿cómo llegar a esa selección? Si uno ve los memorándums de destinos y designaciones de la Policía Nacional, son, primero, técnicamente calificados por el Comando General de la Policía y avalados y ratificados por el Ministro de Gobierno. Entonces, hay doble responsabilidad. O el ministro está firmando lo que le ponen sobre la mesa, o el comandante general está haciendo lo que le da la gana. Esa ha sido una insinuación política en un primer momento, ¿no? De que la política, cuando apareció el conflicto de Evo Morales, los audiopolicías y otras situaciones, donde dicen la política no interviene en la institución. No interviene donde tiene que intervenir. Ese es el principal problema. Hay una labor de gestión, hay una labor de responsabilidad y ahora el Ministerio de Gobierno es parte de ese alto mando con la ley de ascensos a generales. Si esa responsabilidad no se asume a cabalidad con las consecuencias, siempre van a acabar eximidos el ministro de Gobierno y el comandante general. Entonces hay colusión política en esos dos mandos. Ninguno es responsable o ambos somos responsables, 100 o 0. Entonces esas no son las instancias para resolver el problema de institucionalidad. Segundo, tendría que hacerse públicas todos los reclamos y denuncias por esas designaciones irregulares. Ejemplos concretos, ¿no? Los anteriores 2 directores de la FECCN, ninguno cumplía al inicio de sus funciones con los 4 años de antigüedad, experiencia y grado. Entonces ahí estamos viendo de que desde la interna se vulnera para designar a dedo. ¿Y qué representa? Que al medio existe venta de cargos. Fernando, tú lo has dicho. Yo creo que todo esto es por la falta de institucionalidad, respeto a la institucionalidad, que no la tenemos en ninguna de las instituciones del Estado. Franklin Mamani, Franklin el matador Mamani, que conversó con nosotros la pasada semana aquí en el programa en otro formato, él lo dijo. Él dijo que muchos policías
están ejerciendo cargos superiores por favoritismo político, porque se vendieron al movimiento al socialismo. Así lo dijo Franklin Matador Mamani, ex miembro, no, miembro de la institución policial, que hoy ha sido de baja por supuestamente ser parte de los hechos del 2019. Franklin Mamani prácticamente le puso el dedo en la llaga de la crisis institucional que vive la policía. Y hoy, cuando aparecen estos casos, jefes de DIPROVE que supuestamente tienen que pelear contra el robo de vehículos y son los ladrones, imagínate, es porque no se respeta la institucionalidad. No se respetan, digamos, las promociones que hay en la institución del orden. Y todo por el favor político, indudablemente, no sé quiénes son los que pueden servir mejor y que pueden generar mayores satisfacciones para el gobierno nacional. Yo creo que esto es una aberración total, Gladys. Terrible, Nico, terrible, y tienes toda la razón, ¿no? La institucionalidad es la que nos hace falta. Y por eso también yo le preguntaba a Fernando cómo recuperar esta institucionalización. Él dice cambiar todo, sí debería ser así, pero no va a ser aquello posible si no hay voluntad política, porque todo pasa por lo político, ¿no? Quien define, quien decide, finalmente, aunque lo niegue el ministro, pues es el ministro, ¿no? Seguramente con el comandante de la policía, ¿no? Quienes van a asumir determinados cargos, y todo en muchos de los casos es por favores políticos. Lamentablemente es así, Fernando. Todo parte por la negación de la realidad objetiva y evidente. El gobierno tiene, y los gobiernos del movimiento al socialismo han tenido compulsión por mentirnos en la cara. No hubo fraude, hubo golpe de Estado. Estamos en franco crecimiento y bonanza económica, y yo solo quiero mirar mi bolsillo y no llorar. El tema craso del narcotráfico, el tema del legislativo, los juicios políticos, ellos hablan, el ministro de Justicia reconoce de que no hay independencia de la justicia respecto a la política, pero se atreve a llevar juicios ordinarios políticos. Es el país del despropósito, por decirlo de algo. Ya estamos entrando en una etapa de Estado fallido. Y le diste en la clave, Gladys. La tecla principal es la voluntad política para resolver estas situaciones, que no existe. No existe. El favor político y la sobrevivencia del instrumento por encima de la patria, lo voy a decir en esos términos, por encima de la patria. Es algo que es una constante en el movimiento al socialismo, que funcionó en los modelos comunistas. Desde Cuba, primero era la revolución antes que el pueblo. Entonces, en base a un abstracto, podemos tejer dialécticas como las que maneja Jorge Richter para justificar lo injustificable, o las mentiras descaradas de Luis Arce Catacora, que puede ir a foros mundiales a culpar de la crisis económica boliviana a un año de gestión, cuando ellos gastaron 33,000 millones de dólares en sus 17 años de gestión, y se desbarató en un solo año. Es, como les digo, el país del despropósito y la función política por encima del país. Yo aquí tengo un artículo todavía, ¿no? Que digo, cuando los hechos muestran cómo se manejó este tema del robo de vehículos, el robo de ese vehículo en Chile para ser trasladado a Bolivia y cambiarlo la placa, ahora aparece Rolando Telles, director de prevención de robo de vehículos, para decir que él nada tiene que ver. Dice este informe en el periódico Los Tiempos: tras el escándalo por la vinculación de oficiales de policía con autos robados en Chile, el exdirector de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos DIPROVE Santa Cruz, Rolando Telles, aseveró este martes que no conoce a los vendedores de esos motorizados y que no tiene ninguna vinculación con este caso, cuando es él quien responde a una llamada telefónica para
para hacer aparecer el vehículo robado, ¿no? Es él quien contesta y dice, ¿dónde están ustedes? Y los afectados del robo dijeron, estamos a 2 cuadras. Y el vehículo apareció a 2 cuadras. Este contacto no existe con mi persona. No tomé contacto con ese supuesto vendedor de autos. Según ese reportaje y que indica el señor Hugo Bustos, a esa persona que dice que ha hablado conmigo, no lo conozco enfáticamente. Lo niego. Estoy a disposición de mis superiores. Doy la cara porque mi nombre está en un reportaje, aseguró Telles al periódico, al medio Unitel. El oficial relató que el sábado el ciudadano chileno Hugo Bustos lo contactó por vía telefónica y WhatsApp para reunirse con él. Y es cuando se dirige hasta las oficinas de DIPROVE. Pero como estaba en su día de descanso, la cita para el lunes y demás le pide que traiga toda la documentación como identificación de propiedad, trámites pertinentes, hechos ante la Cancillería y otros. Además de ese contacto telefónico, Fernando, se escucha que dicen, sí, la policía puede ayudar, pero ¿cuánto están dispuestos cuánto están dispuestos a pagar? ¿No? O sea, imagínate, no sé cómo, pero como en el país se puede hacer todo, de seguro que Rolando Telles nada tiene que ver en esto. Y el cambio del personal de DIPROVE por parte de Eduardo del Castillo seguramente es una equivocación. Telles hoy cometió uno de los más grandes errores que su boca le permitió. Tenía una entrevista en la revista de Unitel Santa Cruz esta mañana y en una franca desesperación de establecer defensa personal se le sale, ¿no? De las comunidades que deciden rechazar la presencia de la policía no puede hacer nada. Y son declaradas zonas rojas. O sea, ¿el Estado está donde tiene mayoría de votos o el Estado está dentro de ese 1.654.000 kilómetros cuadrados que tenemos? Es una verdadera aberración el intento de defensa que el señor establece. También se llamó a su hermana. Hubo una comunicación con su hermana, donde ella alega que simplemente le habían enviado un auto para guardar. Entonces, ¿cómo conocer? Si está en un garaje de su casa, la señora puede no saber cuál es el origen, pero hay una vinculación familiar y una vinculación familiar que desemboca en un cargo público. Entonces, nos quieren seguir viendo la cara. ¿Por qué? Porque la mentira evidente y nosotros que lo único que podemos hacer es indignarnos cuando la justicia debería llevar la balanza para establecer responsabilidades, está esperando que la policía termine un proceso disciplinario y perdonen la expresión, entre lobos no se muerden las colas. Claro, ahora también, ¿no es cierto? Maximiliano Dávila no está vinculado con el narcotráfico, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Eduardo del Castillo después de haberlo involucrado meses antes, ¿no es cierto? Ahora Maximiliano Dávila parece que no está involucrado en el tema del narcotráfico. ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo podemos creer a quienes mienten, desmienten? En fin, ¿no? O sea, los locos de la película somos nosotros. Le diste en el clavo por un caso, y es oportuno mencionarlos, deben recordar un operativo en el aeródromo de Cotoca, ahora denominado Moncada, conducido primero por el ministro de Gobierno. No lo hace con presencia del comandante general, no lo hace con el comando departamental, no lo hace con la dirección de la FELCN, ni nacional ni departamental, lo hace con la unidad anticorrupción de la policía boliviana. 67 avionetas secuestradas. Casualidad, esas 67 avionetas de transporte de pasajeros, ninguna con asientos para pasajeros, ya es un gran indicio, ¿no? ¿Y dónde viene la falacia? La payasada del microaspirado de esas avionetas donde no encuentran rastros de cocaína. Ahí nos insultan a todos los bolivianos.
por una simple y sencilla razón. Los paquetes de droga no son derramados. Yo no coloco en una caja harina y queda un polvillo flotando que yo voy a reconocer en ese microesperado. Se colocan en vejigas y esas vejigas envueltas y recontraenvueltas. Entonces, encontrar una partícula en un lugar de transporte donde no se envasó, sino de transporte a transporte, es imposible. Entonces, taparon de manera descarada la función de esas avionetas. Primer elemento. Segundo, ya es el tercer operativo en ese aeródromo. Y ahí les pongo la nota sobre Maximiliano Dávila. La intención con este operativo fantasma, y lo voy a hacer de esa manera, es mezclar anteriores dos operativos de julio 2019, si no me equivoco, y noviembre 2019, en los que Maximiliano Dávila estaba al mando de la FECCN y que lo implican directamente en dos operativos muy delicados. Vamos a entrar a detalle con ese caso, pero ¿cuál es la intención con esto? Establecer simplemente presión política. ¿Cuál es el efecto de este operativo? Un operativo que queda en punto neutro, con 38 detenidos, primera instancia, declarados en reserva. Hoy están ejecutando judicialmente a gente que posiblemente no tenga nada que ver con lo que pasó en los otros dos escenarios muy serios sobre este caso, y entre medio aparece nuevamente el nombre de Maximiliano Dávila. Muy, muy serio. Tengo aquí algunos mensajes que nos están llegando sobre este tema. Dice María Teresa Céspedes Franco: estamos en poder de la más nauseabunda oclocracia gestada desde la nacionalización de las minas, con la migración aymara y quechua hacia el trópico cochabambino, aniquilando las etnias yuracarés, arrebatándoles su tierra, su mundo, su alimento y convirtiendo ese paraíso en un cereal plagado de cocales para alimentar al narcotráfico. Yo fui testigo hace más de 50 años del trato inhumano y cruel de los avasalladores hacia los desplazados de su propia tierra. Hablo con conocimiento, dice este mensajito. Este otro mensaje dice: el ministro Daisy Dorsis Jiménez dice: el ministro de gobierno tiene un aeropuerto para el negocio de droga y son inocentes, dice ese mensajito. Jaime Vila dice: Fernando dice que nosotros solo podemos indignarnos. Entonces, indígnate y fuera, dice ese mensajito. Este otro mensaje dice: gracias Nicolás por ese reportaje. Otro mensaje, a ver. Aquí hay N mensajes que nos están llegando. Este otro mensaje que dice: Doris Jiménez Bolivia dijo no, es no. Y seguimos diciendo no. Fraude electoral comprobado y sigue en la cárcel la expresidenta años por golpe de Estado que no existió. Narcoterroristas confesos masistas, la DEA está detrás de sus talones. Bravo, dice. A ver este otro mensajito, Flavia: muy buen análisis de Hamdan, lastimosamente llega a muy pocas personas. ¿Por qué? Dice ese mensajito. Otro mensaje, Mariano Pirca: los yuncos masistas camaleones, encargo policías y otro más, dice ese mensajito. Doris Jiménez: el socialismo comunista es un negocio donde ellos son multimillonarios con la sangre del pueblo. Se robaron $200 millones del fondo indígena y dice que representan a los indígenas, ladrones multimillonarios, saqueadores de ciudadanos bolivianos, dice ese otro mensaje. Este otro mensaje, a ver, Francisco Haber Alcázar Méndez dice: tienen que remover desde raíz, todo ya está podrido y creo que los jefes policiales son los peores, dice ese mensajito. Jaime Vila: Fernando no pierde la oportunidad de criticar al gobierno, está hablando de los autos robados, dice ese mensajito. Este otro, Doris, más mensajes, a ver. Tincho Escobar dice: esto de robo de vehículos no es reciente, una mayoría de los policías manejan autos gemeleados y clonados, dice ese mensajito. Experiencia en robos internacionales indignante, carajo, dice Doris Jiménez. Este otro mensajito, narcoterroristas, qué sé yo, a ver, otro mensaje de otro
Doris Jiménez escribió, pero harto. Moisés Solís Bueno escribió, dice, la policía está totalmente corrompida. No sé hasta cuándo dirán solo unos cuantos. Hoy en día vemos a policías metidos en robos extorsionadores, violaciones, etcétera. Lamentablemente todo esto es resultado de un gobierno que no respeta ni la misma constitución política del Estado, dice. Este otro mensajito, Germany, muy cierto, porque dice el periodista Nicolás, dice ese mensajito. Flavia, aquel que compra un auto robado es parte del crimen organizado, sea quien sea, dice ese otro mensaje, Bartolito Paco. La cabeza de los delincuentes es Morales y el Arce juntos. Por eso las pulgas, las ratas son iguales y peores, dice ese mensaje. Si la cabeza es corrupta, ¿qué se puede esperar de los subalternos? Nunca hubo tanta corrupción, ni en la época neoliberal, dice. Y tengo N mensajes, Fernando. Fernando, teníamos que haber hablado sobre el golpe 2 de ese proceso penal ordinario que se ha abierto contra Yanine Áñez, pero el tiempo es implacable. ¿Lo haremos mañana, Fernando? Encantado, Nico. Esto era mucho más importante en coyuntura porque me ato de las palabras del sentimiento boliviano. La sociedad no puede quedarse callada. No podemos nosotros, por temor, por resignación, por falta de eco a nuestro reclamo, quedarnos en silencio. Esto tiene que acabarse para la gente que cuestiona. El gobierno siempre tiene que ser criticado, este o cualquier otro. Y evidentemente, si esto ya no es lo que moralmente aceptamos por mucho tiempo, tenemos que decirlo con mucho más fuerza. No podemos permitir que quienes son los garantes de nuestra seguridad sean los peores delincuentes. Y además, una institución de 41,000 efectivos tenga alrededor de 1,000, 2,000, 3,000 altamente corruptos y que someten a una mayoría que entra por vocación, por necesidad y por honor. Hay que decirlo en esos términos claros. Existen policías buenos, pero las cabezas son los que han pasado por cadáveres políticos para llegar a su cargo. Este otro mensaje de Jaxita Rodríguez dice, por más que los cambien será igual. Todos están podridos. ¿Qué se puede esperar? Si desde el presidente, su esposa y sus hijos roban a manos llenas, los demás siguen sus pasos. Tenemos que cambiar desde la cabeza, dice ese mensaje. Fernando, te agradecemos mucho, un abrazo y será hasta mañana. Mañana hablaremos sobre ese otro tema. Gracias, Fernando. Traer más noticias. De verdad me encanta el espacio, es muy necesario compartir esto. De verdad agradecido, Nico, Gladys, un abrazo a ambos. Gracias, Fernando.